En en estos minutos que nos quedan, yo quiero hablarles de algo. Buscan Gálatas 6:1, por favor. Ok. Gálatas 6:1 dice de la siguiente manera. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Cuando hablamos de homilética y hablamos de enseñar, no simplemente hablamos de estar en un púlpito, ¿sí? No simplemente hablamos de preparar una prédica, o incluso no simplemente hablamos de enseñar el cronológico. Cuando hablamos de enseñar, ¿sí? Hablamos de las interacciones que usted tiene con aquellos que le rodean, con las cosas que le rodean, con las situaciones que enfrenta, ¿sí? Dice un dicho famoso que una acción habla más que qué, Que mil De mil palabras. palabras. que 1000 palabras, ¿sí? Y es increíble que las veces que tú eres un maestro eficaz es cuando lo demuestran tus acciones, ¿o no? ¿Sí? La forma como manejas la presión, la forma como te comportas en el mundo, la forma como manejas las cosas materiales, la forma como manejas la crisis, cómo reaccionas frente a la enfermedad, cómo reaccionas frente a la provocación, la forma como enfrentas la pérdida, ¿sí? Todas esas son las lecciones que tú le das al mundo, son las lecciones que tú le das a otros, porque como Pablo dice ahí en la carta de los Corintios, somos cartas leídas. O sea, aunque usted no lo crea, el mundo tiene los ojos puestos en ti. Ya no tenemos escapatoria de eso. Sí, es imposible evitarlo. Sin embargo, el texto dice que vosotros que sois espirituales. George, pero eso no está en Gálatas 6:1. Ah, sí, ya lo vi. Qué pena, estaba en otro. Qué pena. En mi Biblia sí, hermano, no sé qué Biblia estás leyendo, pero bueno, está bien. Mira que el apóstol Pablo en el libro de los Corintios divide la humanidad en tres grandes grupos. En Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Así que el primer grupo es el hombre natural. Y el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. El siguiente grupo se encuentra en Primera de Corintios 3:1.
Y este es 1 Corintios 2:14. El segundo grupo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, el segundo punto, yo lo voy a complementar para hacer una buena interpretación. Cristiano carnal. Y el tercer grupo, que se encuentra en 1 Corintios 2:15, es el cristiano espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Así que no tengo que forzar mucho el tema para decir que si usted y yo vamos a ser maestros bíblicos, se requiere que usted sea un cristiano espiritual. Hago la aclaración. Nosotros ya no estamos acá, a no ser que usted no haya entendido la obra de Cristo. Pero la palabra de Dios dice que usted entendió la obra de Cristo, usted ya salió de este campo y usted entró a este campo. Pero en este campo usted puede ser un cristiano carnal, porque ahí lo dice. El texto lo dice claramente en 1 Corintios, capítulo 2. Y es increíble cómo habla, perdón, eh, capítulo 2. Dice, uy, espere que me fui a la segunda. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ya ahí empieza a dar las características de un cristiano carnal. Es un niño en Cristo, bebe leche, no comida sólida, porque no es capaz de procesarla o de entenderla, ¿sí? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, una persona que mantiene un espíritu de contienda, ¿sí? No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo alguno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo, no sois carnales. Así que hay muchas hay otras características en otra parte de, de las escrituras que hablan de una persona que es niña, un cristiano que es inmaduro, ¿sí? No está mal ser niño, pero en la proporción, ¿cierto? Usted nació y empezó a ser un niño en Cristo, listo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero cuando pasan los años y usted no crece, usted no progresa espiritualmente, ¿sí? No construye su vida espiritual, pues básicamente se queda estancado y podemos decir que es una persona carnal. Y es fácil realmente discernir cuando una persona realmente está andando en la carne o es niño o no ha madurado en el proceso. ¿Sí? Pero es interesante que el espiritual, ¿sí? Una de las cosas que parecen espectaculares que habla del espiritual, dice que conecta lo espiritual con lo espiritual. ¿Sí? O sea, hace una conexión, lo que es espiritual con lo espiritual. Y esto me encanta, porque cuando el Señor Jesucristo iba a partir, ¿sí? Él sabía que le había llegado su hora, Él les dijo a sus apóstoles, no los voy a dejar solos,
Yo los voy a dejar con el Consolador, lo voy a dejar con el Espíritu Santo. Y Él os guiará a toda verdad, al punto que no tienen necesidad que nadie os enseñe. ¡Wow! ¡Wow! O sea, el cristiano espiritual se conecta con lo espiritual, se conecta con el espíritu y al conectarse con el espíritu, entonces, claro, empieza a adquirir esas herramientas para convertirse en ese maestro que necesitamos, en ese maestro espiritual. Sin esa conexión es difícil que usted se convierta en un maestro espiritual. Puede convertirse en un maestro, pero no en un maestro espiritual. No puede enseñar muchas cosas, ¿sí? Pero hay una gran diferencia con el maestro espiritual. Procesa la comida sólida, conecta la sabiduría de Dios. Y en este mundo tan congestionado, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este mundo es congestionado, es fácil perder la línea, el límite. Es muy fácil, o sea, las líneas se vuelven borrosas. Y me parece espectacular la palabra discernir, discierne, discierne. Y cuando hablamos de la Biblia, obviamente tenemos que decir que la Biblia es una fuente espiritual. Entonces, la Biblia es espiritual, el Espíritu Santo es espiritual y necesita el cristiano espiritual. Por eso es muy importante que usted aprenda a tener intimidad con Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, es complejo. Y la intimidad con Dios no es algo que usted diga, no, este mes dediqué una hora y ya me llené de intimidad y voy a alcanzar para el mes que viene. ¿Sí? No. Es interesante que él lo pone a nivel de comida. No sabe procesar la comida. ¿Sí? Y eso es importante. Juli, Para desarrollar esa madurez, sí, llegar a ser un maestro, es únicamente generando ese tipo de hábitos de conexión o también debe haber algún tipo de fuerza de voluntad o como esas ganas o simplemente es, o sea, yo tengo que tener un papel importante ahí igual que el Señor al mismo tiempo o solamente realizando ciertas acciones ya el Señor va alimentando ese crecimiento en. gracias, Juli, por hacer la pregunta. Casi que me quita la enseñanza de hoy, pero eso es lo que sigue en los siguientes minutos. Cuando llegamos a este punto de decir un cristiano espiritual, a mí automáticamente se me hace la pregunta en la mente, bueno, ¿y cómo me convierto, cómo mejoro, cómo estructuro en mi vida ser un cristiano espiritual? Obviamente, una de las cosas, y algo la salvea, cuando yo me paro aquí a hablar con ustedes, usted ya, creo que ya se dieron cuenta que no es que yo me las sepa todas ni que yo sea el súper espiritual, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿no? Es eso que, sí, ah, tenía la esperanza que dijera, no, pastor, no, ustedes sí. Así que esto es un tema que construimos juntos. Estas son enseñanzas que juntos vamos a crecer. Y sería bueno que juntos, que estamos guiados por el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo, hagamos una reconstrucción
de lo que hemos aprendido, de lo que tú has aprendido, y que oigamos el Espíritu Santo fluyendo de ustedes en cómo podemos construirnos cada día más y más como cristianos espirituales. ¿Qué piensan? Aquí es donde yo les escucho. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos eh, estructurar algo? ¿Cómo podemos alcanzar esa meta? George, Yo, no, adelante, Jonathan, adelante. qué pena, mi Ferchito, amor. Pues pueden haber muchos puntos de vista y chévere escuchar muchos, pero yo he visto, he aprendido que la vida en general consta de rutinas y estrategias, métodos, pero sí hay una estructura rutinaria en todo lo que yo hago, en mi trabajo, en mi hogar, en mi vida. Mi vida depende de rutinas, casi en la mayoría de todo lo que yo hago. Entonces, este proceso que nosotros tenemos de crecimiento con Dios, o sea, somos seres que estamos aprendiendo en todo momento. Nosotros Dios nos creó para aprender en todo momento, ¿no? Hay un diseño de Dios en el cual nosotros a través de toda la vida aprendemos. Entonces, yo creo que así como nosotros hacemos rutinas para cada cosa, yo o una persona que trabaje por empresa tiene que cumplir un horario, porque eso depende de su casa. Eso es una rutina. Pero resulta que esa persona recibe un sueldo y lo tiene que dividir en tantos aspectos de su economía y eso se convierte en una rutina. Resulta que usted tiene planes con la familia que a veces también se vuelven una rutina. O sea, ¿por qué no voy a yo a sacar una rutina? Que a veces yo, sí, qué bonito hacerlo, y yo lo hago con ese sentido de aprender y con pasión porque amo eso, de verdad está en mi corazón. Pero es una rutina. Yo debo generar una rutina, que es lo que Juli, hábitos, generar esa clase de hábitos en mi vida, estamos en proceso, pero también debo generar esos hábitos, esa rutina con Dios, que es lo que va a hacer que yo vaya empezando a generar y a reforzar una mejor relación con mi Señor. ¿Sí? O sea, si yo expongo mi tiempo y le doy un tiempo a Dios, yo saco mi tiempo en la mañana, pero a veces yo tengo tiempo en la tarde que no me llega un perro y yo me pongo y preparo un curso, o si yo tengo tiempo, investigo cosas temas, sí, lo que llegue por ahí. Yo puedo estar generando también tiempos para Dios sin necesidad de recurrir a una rutina. O sea, yo soy el que expongo mi tiempo para Dios. Y de esa misma forma, yo estoy generando una relación. Y algo que he aprendido es que entre más yo busco de Dios y más lo conozco, más ganas me dan de aprender de Él. O sea, dentro a temas profundos tan específicos que yo digo, yo quiero saber más de esto. Y llego a otro tema que no había entendido, del de leer y leer y leer, y yo digo, uy, yo quiero saber esto. Entonces, el hecho de que yo interactúe con Dios va a hacer que yo genere, es que mis emociones se involucren en esa clase de cosas. Ok, gracias, Tican. Fer, George, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? ah, la Biblia nos enseña que debemos ser cristianos espirituales. Y si nosotros vamos a ser maestros bíblicos, obviamente con más veras necesitamos ser cristianos espirituales. La pregunta del millón es, ¿cómo crezco, estructuro, estructuro el ser cristiano espiritual o el ser más espiritual? Vale, Basado en lo que estudiamos de Corintios, ¿no? ok, sí, George, yo creo que obviamente las formas
la forma y formas habrán muchas, digo yo, pero creo que el fondo es el qué, ¿sí? Eh, realmente, pues de lo que yo entiendo de la escritura y de hecho, pues cosas que he pasado la semana pasada y esta, eh, si nosotros no estamos conectados con la fuente de nuestra espiritualidad, vano es todo lo que hacemos. O sea, nosotros sí somos cristianos, ya el Señor nos salvó, somos ahora sus hijos, pero si nosotros no nos conectamos con Él, eh, ahí sí como lo citaba el domingo, eh, y el Señor Jesucristo lo referenciaba, que decía que nosotros somos como los pámpanos, ¿no? De la vid. Si nosotros no estamos pegados a la vid, no vamos a dar fruto. Aunque nosotros ya seamos hijos de Él, como empieza Él el capítulo 5 diciendo que nosotros damos frutos porque ya somos espirituales, porque Él nos limpió con su palabra. Pero depende también de nuestra conexión con el creador. Y no es cualquier conexión, no es de este curso, no es de ir a la iglesia el domingo, no estoy quitándole la importancia, pero no es de eso, es de que cada uno en particular tenga el acercamiento con Dios, como pasó con los héroes de la Biblia o esos personajes renombrados y resalientes de la Biblia, que caminaban con Dios, de los cuales Dios hacía referencia de esas características que eran conforme al corazón de Dios, es decir, conocían lo que Dios quería que hicieran y hacían las cosas conforme a eso. Es decir, que si nosotros no dejamos de andar en ese piloto automático de cristiano, ¿sí? O sea, a lo que el día me dé, ¿sí? A eso respondo. Creo que allí nosotros no vamos a conseguir como tal el poder mostrar a otros lo que realmente debemos enseñarles. Creo yo que un buen maestro tiene que estar súper conectado con su creador, tiene que, eh, mm, claro que sí, conocer la escritura y demás, pero tiene que pasar ese nivel de irse solo al libro y de vivirlo, de saber y experimentar a Dios, el Dios de la Biblia que está conociendo, experimentarlo en el día a día, que se vuelva su realidad, que se vuelva eh, esa, ese testimonio, ese recuerdo de su día que diga, yo tomé una decisión, pero esa decisión estuvo basada en Dios. Yo tuve este tiempo para hacer tal cosa, pero yo lo utilicé para hacer esas cosas basadas en lo que yo conozco de Dios y no solamente en piloto automático como hijo de Dios. Creo que es importante el tener una relación íntima, ir más a la profundidad de, de esa comunión del día a día con Dios. Ok, gracias. Entonces, tener conexión, ¿cierto? Íntima. Ya un hermano, imagino que por vía del espíritu dice rutina, otro hermano dice conexión íntima. ¿Quién más? Y todo el significado que da mi hermano. ¿Quién más quiere? Susana. Eh, pues en cuanto a al proceso que he podido vivir con Dios, al principio fue una lucha. La verdad, yo le oré al Señor que me ayudara a crear el hábito de buscarle, porque entendí que necesitaba eh, construir como mi relación con él. Entonces, al principio siempre fue una lucha, pero siento que es importante ponerlo en acción y poner el cuándo, cómo y dónde para que se empiece a hacer como en nuestra mente, como haya una claridad de, bueno, si quiero realmente acercarme al Señor, pues entonces necesito, pues por lo menos al principio, crear el hábito y para crear el hábito tengo que... em,
tengo que poner como un lugar específico donde hacerlo o algo así para que yo pueda, digamos que verlo como siempre ese espacio para pues para crear ese hábito. Lo intenté de muchas maneras, con varios métodos, y eso también yo creo que es parte, como que ver qué método o qué estrategia se adapta a tu rutina, pero que haya claridad en que se va a apartar ese espacio, ¿no? Entonces siento que eso me ha servido bastante. eh, y que llegó a un punto en que pues una y otra vez lo intentaba, y, y quizás, bueno, pasaban 3, 4 días, pero otra vez volví a intentarlo y sentía como no, o sea, como que cada vez lo hacía como con más, como que me generaba más el deseo de buscarle, ¿sí? Entonces siento que también va muy de la mano de que le pidas ayuda al Señor, de que te ayude a crear esa disciplina espiritual, y que también durante el proceso pues también te ayude a discernir cómo adaptar como tu devocional o tu espacio ya en diferentes etapas de tu vida. Entonces, yo creería que eso pues he vivido, y siento que Dios también ha hecho su proceso en mí en ese espacio. Ok, gracias. Susana, Marcelita creo que alzó la mano. Eh, a la pregunta de cómo mejorar para ser un cristiano espiritual, estoy de acuerdo con Fer de que sí debe haber una claridad de qué es ser espiritual para no pensar que es, aunque parece básico ya en el nivel que estamos, es importante entender que lo somos ya. O sea, que ser espiritual no es algo que se gane por mérito propio, sino fue por el entendimiento de la obra de Cristo y ya estamos en ese nivel. Lo segundo es que sí, igual que eso, sí creo que sí hay una necesidad de un ser, una disciplina cristiana. O sea, debe haber una intencionalidad de parte del Hijo de Dios de querer conocer. Y esa intencionalidad se ve con unos actos concretos que uno hace ante eso que uno quiere obtener, ¿sí? Porque uno dice, voy al mercado, pero tengo que coger el carrito, tengo que caminar y tengo que ir a comprar. Entonces, sí hay para todo y en la vida espiritual es igual, ¿sí? Porque en el caso del Señor Jesús, Él sacaba su tiempo, una intencionalidad, un momento, un tiempo, y Él lo hacía. La otra cosa es que en ese proceso de una mejora, de cómo ser un cristiano que sigue creciendo a ese nivel espiritual, o en esa espiritualidad, el accionar del conocimiento que tengo debe tener su parte. O sea, si yo me alimento, me lleno, pero no hay el accionar, pues por eso dicen, no pude darles más porque se quedaron con la leche, no les pude dar otro alimento y ustedes no están actuando. Entonces, hay un actuar de parte del Hijo de Dios respecto a esa información. Y por último, también debe haber un reconocimiento y un descanso de que hay una parte sobrenatural, hay una ayuda que viene de Dios que no tiene una respuesta concreta desde mi punto de vista. O sea, yo hago estas cosas, pero está esa parte sobrenatural de Dios que me ayuda a conectar esa mínima parte. Y para cerrar, me gusta el ejemplo de Moisés cuando iba a cruzar el mar. El Señor, ellos no, les dijo cruza el mar y ellos estaban ahí como frenados. Y él les dijo háganlo. Y la gente usa el término paso de fe, pero es así. Yo hago estas cosas y Dios hace su parte. Hay una Ok, parte que le pertenece a Él. gracias, Marcelita. Entonces, yo veo por mis hermanos, guiados por el Espíritu también, que lo tienen igual que yo, que es muy importante la rutina, que es muy importante una conexión íntima con el Señor, que es importante poner en acción, que es importante tener una intención de crecer, de buscar. No sé si alguien quiere añadir algo a la lista. Julián, La crítica pasó. ¿nos explica, por favor? Uno como persona que está en construcción, creciendo,
de enfrentarse a la crítica sobre uno mismo y cómo enfrentar eso a los ojos del Señor. Sí, entonces, ¿cómo podría realizarse? No sé, teniendo un padre espiritual, por ejemplo, que lo oriente, que le aconseje, porque a veces sesgarse o cegarse con el propio pensamiento de uno también puede ser un impedimento en no crecer. Uno Creerse incluso, que tiene Aurora. uno puede terminar siendo el propio obstáculo. ¿Ok? Y bueno, entonces pienso que es importante. Que me gusta autocrítica, ¿sí? Que es que va de la mano con cuestionar cómo está uno, me imagino, cómo hacer cosas, qué no hacer, qué hacer. Este, siempre me gusta eh, Guerra Mundial Z. Ah, no sé si se acuerdan los que vieron Guerra Mundial Z, que ellos tenían el 10.º hombre, o el 11.º hombre, o el El 12.º onceavo, hombre. el ¿Cómo? onceavo, El el 11.º. onceavo, ¿Cómo? el onceavo. El 11.º hombre. Y es que si todos estaban de acuerdo en algo, nombraban a alguien para que le llevara la contraria a todos. ¿Sí? Y que buscara por qué no. ¿Sí? Y así podían definir si sí o si no. Definir el paso a seguir, ¿no? Bueno, autocrítica. ¿Quién más quiere añadir algo más a la lista? Dice no tener más elevado el concepto de sí mismo que el que debemos tener, ¿no? Ok. Gracias, Fer, por la base bíblica. Entonces, Yo también agregaría como que la disposición a aprender, o sea, el maestro siento que no siempre está dispuesto a aprender y a también dejarse corregir, me imagino, ok, que viene con ese proceso. ok, podemos colocarlo aquí también, ¿no? Crecer, corregir. Que más o menos tiene mucha correlación con lo que decía Marcelita, no tener la intención de buscar, de acercarse, de crecer. Yudisair o Eider, ¿quién de los dos portolitos ahí? Pastor, perseverancia, Oh, constancia, porque por lo general para las disciplinas espirituales y sobre todo para el crecimiento en el Señor, cualquier bache es digamos así, y otra motivación que creo que ya, pero cualquier bache es como la excusa perfecta para dejar, digamos, de crecer como un cristiano espiritual. Por eso en lo mismo dice en Gálatas que no nos cansemos de hacer lo bueno, que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces, realmente la vida espiritual, estar persuadido que la vida espiritual requiere un trabajo constante que necesita perseverancia para poder alcanzar, digámoslo así, que sería una finalidad o la meta, que la meta es alcanzar ese cristiano espiritual. Y otra cosa es la parte de la resiliencia, porque es muy fácil que nosotros iniciemos, ¿sí? Prácticas espirituales que a la postre el Señor quiere que nosotros las hagamos y que podamos avanzar. Sin embargo, a pesar de que uno tiene todo el ánimo y todo, el mundo presenta un tipo de interacciones que van en contra de que uno crezca. Entonces, cuando uno falla, es muy fácil abandonar. Entonces, el poder recuperarse de eso, porque a veces a uno como uno mismo, como decía Julián, uno mismo se autocritica, pero no es capaz de salir adelante. ¿Sí? Entonces, tiene una crítica en cuanto a la parte de la acción que se ha tomado, pero sin dejar de hacerlo bueno. Entonces, poder otra vez salir adelante en medio de los baches que ok, presenta el mantenerse espiritualmente. ok. Yo personalmente creo que cuando
hacemos esta dinámica y la ponemos bajo la cobertura del Espíritu Santo, lo que cada uno aporta es lo que Dios me está diciendo a mí hoy. Así que yo creo que la intención de hoy es que usted mire esto que hemos compartido, ¿sí? Y aprendas de cómo mejorar su espiritualidad. Otra vez, es verdad que posicionalmente somos espirituales, pero condicionalmente depende de nuestra obediencia, depende de todo esto, ¿sí? Y usted y yo debemos tomar nota. Si Dios habiendo hablado no tomamos nota, entonces obviamente estamos en el otro aspecto de la otra clase de cristiano, ¿cierto? Yo le añadiría que el cristiano que es espiritual tiene frutos, ¿sí? Se hace una interacción crítica, como lo dice Julián, como lo dijo Eider, hace una interacción, evalúa cómo estás, cómo está con la iglesia, porque dice que crezcamos como casa espiritual. Eso quiere decir que tu espiritualidad está siendo medida con base a usted crece a la iglesia del Señor, en base a la familia, ¿sí? En base a lo que estás viviendo, lo estás mostrando, es inevitable, ¿sí? Tú no puedes ser un cristiano espía. No, es que yo soy súper espiritual, pero nadie sabe que soy espiritual. Eso no tendría como sentido, ¿cierto? Usted es súper espiritual, pero nadie sabe que usted es espiritual, ¿sí? No, porque se muestra, se vive. Y no solamente eso, usted como persona se siente bien, está satisfecho contigo mismo, está satisfecho con el proceso que Dios lleva, vas creciendo, etcétera, etcétera, y nunca te estancas, vas en una línea de crecimiento, ¿sí? Y eso les va a ayudar muchísimo a entender que ser maestro no es simplemente pararse y preparar una enseñanza. Ser maestro es comunicar, y tú comunicas de muchas maneras, hasta con una mirada usted comunica, ¿sí? Hay personas que tienen, yo veo personas y yo tengo una mirada cruel, yo reconozco que tengo una mirada difícil, ¿sí? Mi mirada es, ¿sí? Algunos tienen que tener un contacto conmigo unas 10 veces para que decir, ay, esta manera como buena gente, pero porque mi mirada es mortal como tal, pero hay personas que tienen miradas que uno comunica, esta persona inspira, esta persona anima, esta persona, ¿sí? En todo eso. Y todo eso va de la mano con cómo yo crecer en mi espiritualidad. Entonces, rutina, conexión, poner en acción, tener intención para crecer, para corregir, tener autocrítica, tener perseverancia, tener resiliencia y obviamente mostrarlo con mis frutos, ¿no? O sea, yo mismo voy siendo consciente de mis frutos, ¿no? Este, es como el cuento que hace años les conté de Marcelita que me preguntó, papi, no me di cuenta y saqué el carro y tengo pico y placa y yo, pues, yo me acuerdo que ese día yo respondí muy bien, o sea, me asombré de mí mismo, ¿sí? Yo mismo me asombré. Y le dije, bueno, mami, no se preocupe, después miramos a ver cómo lo solucionamos. Y yo me quedé mirando así, yo dije, "Ij". Yo, en serio, yo dije, en serio. Yo respondí yo, ¿qué pasó? ¿Sí? Y a veces pasan cosas así, a veces tú actúas de una manera que usted dice, normalmente no lo haría, pero aquí veo el Espíritu obrando, aquí veo el poder de Dios obrando, aquí veo el Señor con su obra sobrenatural actuando aún por encima de mi carácter y uno lo ve. Entonces, les animo, bienvenidos a este tiempito y espero que lo hayan disfrutado y seguimos ahí armando esto de ser maestros bíblicos. Amén. Dios les Amén. bendiga, que pasen una excelente noche. Un favor, tú puedes tomarle una foto al tablero y nos las puedes compartir por el chat, porfa, tenerla a la Claro, mano. Si quieres ahorita cuando termines, para no alargarlo más, pero listo, si no se te hermanos. va. Ok, Gracias.
Gracias a todos, gracias Pastor, Gracias a bendiciones. todos. Gracias, Bendiciones. buenas noches. Gracias, Dios les bendiga. chao. Gusto en verlos, gusto en verlos. Lo mismo, chao, chao. Chao, Nos vemos ahorita en prédicas. Vale, chao. chao.